Arroba Globovisión, arroba Primera Página, nuestra cuenta en las redes sociales. Entramos en nuestro segmento de entrevistas hasta esta hora, 6 de la mañana con 51 minutos. Daniel Santolo está con nosotros en estudios, nuestro primer invitado esta jornada. Buen día. Un gusto que nos acompañe, politólogo. Gracias. Y también del partido Avanzada Progresista. Ayer, 23 de enero, un día histórico para nuestro país. Estuvo una jornada marcada por movilizaciones de calle. Vimos de lado y lado a la oposición, una parte de la oposición movilizarse, una parte... No sabemos que la Alianza Democrática no tuvo actividades de calle, ¿no? Y el caso del oficialismo, que también hizo actividades en todo el país. ¿Cómo se evalúa este contexto? Pues se vendió con mucha expectativa, ¿no? Por lo menos en el caso de la oposición se habló del lanzamiento de una plataforma, la Gran Alianza Nacional, y por supuesto continúa como un poco la polarización en esta coyuntura de cara a las presidenciales. Bueno, ante todo, buen día, gracias por la invitación. Ciertamente el día de ayer fue un día de manifestaciones, por lo menos nosotros de Avanzada Progresista acompañamos a todas las manifestaciones en todo el país, las concentraciones que se hicieron. ¿El reclamo de qué? De los derechos de los ciudadanos, los maestros, los profesores, sector salud, problema del salario. Yo creo que la gente se está dedicando más a ese reclamo que al reclamo político. Y se demostró el día de ayer, tanto el oficialismo como aquellos sectores de oposición que llamaron a esas grandes manifestaciones, bueno, fueron bastante mermadas, porque hay un cansancio en la población y eso hay que reconocerlo. Venezuela tiene más de 20 años de confrontación, de conflicto, innecesario, por cierto. Bueno, y el gobierno vive del conflicto, de un gobierno que se dio cuenta que se retroalimenta del conflicto, la confrontación, y hay un sector de la oposición que cae en ese juego. El juego de la confrontación, de pisar el peine que pone el gobierno. Tú escuchaste ayer a los representantes del gobierno, bueno, desaforados, amenazando. Bueno, ese es su trabajo. Con la furia bolivariana. Con la furia bolivariana. Bueno, y el hecho cierto también que han detenido a algunos dirigentes políticos, que por cierto uno les reclama al gobierno y al propio fiscal general de la República. Y la presunción de inocencia, ¿dónde queda? El debido proceso, ¿dónde queda? ¿Cómo es posible que hayan secuestrado a un dirigente sindical en Barinas y no sabemos dónde está? Entonces yo creo que el gobierno también tiene que entender que debe empezar a respetar la ley, la Constitución, el fiscal, que por cierto estuvo ayer en este canal hablando de las conspiraciones que le han montado al gobierno, bueno, que dé la cara también por el debido proceso. ¿Dónde están estos compañeros? ¿De qué se les acusa? Entonces, bueno, yo creo que el gobierno sigue atropellando. Esa es la política del gobierno, pero los sectores de oposición no hemos aprendido todavía a enfrentar esta política. Muy por el contrario, seguimos pisando los peines. Esa convocatoria a la Plaza Altamira, ¿por qué la Plaza Altamira? Para mí la Plaza Altamira es un símbolo de fracaso. La cuestión esta de los militares, las guarimbas, todas esas cosas han sido un fracaso para el país, para los sectores de opositor. Entonces, ¿por qué no realizar otro tipo de actos, de verdad buscar la unidad dentro de la oposición, enseriarnos con una candidatura que sea una candidatura cierta, que pueda vencer al gobierno? Hay que hablarle con la verdad a la gente. Lamentablemente hay unos candidatos inhabilitados que no van a competir. Es seguir engañando a la gente, no hablarle con seriedad. Se han hecho propuestas, sentarnos en una mesa y buscar a un candidato que represente a todo el país. Escúchese bien. O buscar el camino para lograr esa habilitación, ¿por qué no? Pero es que no, ¿a cambio de qué el gobierno te va a habilitar? Ejemplo, María Corina Machado. ¿Por qué? ¿Cuál es la presión internacional, el juego político que obliga al gobierno a habilitar a María Corina? Por supuesto, nosotros somos contrarios a la habilitación. Hay inhabilitaciones, pues son inconstitucionales, pero es una realidad política. Bueno, queremos derrotar al gobierno, bueno, enseriemos entonces la situación política, busquemos un candidato que sea un candidato que represente al país con un proyecto de país, además que llegue a los sectores descontentos del chavismo. El chavismo ahorita está en su peor momento por la situación económica y social que está atravesando, pero si tú no le presentas una oportunidad o una opción seria, creíble, con un proyecto de país a la gente que diga cómo vamos a resolver el problema económico del salario, cómo vamos a resolver el problema de los servicios públicos, porque todo se centra en solo vete ya. El vete ya nos trajo hasta aquí. Bueno, y los errores
garrafales de la política, la abstención 2018, la abstención 2020, bueno, y echamos hacia atrás, han sido errores que han consolidado al gobierno en el poder. Entonces, frente a eso cambia la estrategia. ¿Te has dado cuenta que en 20 años has fracasado con las estrategias? Bueno, tienes que buscar otra estrategia. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Pero la estrategia que algunos han seguido, el caso, por ejemplo, Avanzada Progresista, que ha sido negociar, que ha sido el diálogo, ¿qué resultados ha dado? Porque no los llevó tampoco a consolidar una victoria en 2020, en 2018, cuando se vieron en las presidenciales. Por eso mismo, porque no hemos logrado ponernos de acuerdo en la ruta ni en la estrategia. Yo siempre lo pongo de ejemplo, que hay un sector de la oposición que quiere caminar a la Plaza Katia, y hay otro sector de la oposición que no quiere salir de la Plaza Altamira, que sigue con las salidas, estos inventos de fuerza. Si nosotros hubiésemos adoptado la ruta electoral hace años, y hubiésemos promovido la ruta electoral desde 2015, que se le derrotó al gobierno, otra situación se estuviese presentando en el país. Entonces, frente a eso, ¿qué nos toca en este momento? Bueno, buscar las fuerzas de verdad que se oponen al gobierno, pero que se oponen al gobierno de forma democrática, constitucional, electoral. Tenemos este periodo del año que, por cierto, no sabemos cuánto va a ser el periodo. Esa es otra cosa, el gobierno juega con la incertidumbre. Aquí no sabemos cuándo son las elecciones, ni qué tipo de elecciones van a ser. Hablan de que pueden ser gobernadores, alcaldes, presidentes. Bueno, yo creo que eso hay que resolverlo. Pero que esa mesa que se montó con el gobierno, este sector de la oposición, pareciera que no hablan de estos temas. Entonces, la importancia del tema de ponerle fecha a las elecciones, de tener un cronograma claro para elegir un candidato que de verdad, bueno, empiece a hacer la política necesaria. ¿Qué importancia tienen estos temas en este año? Porque ayer también esa jornada estuvo marcada, por un lado, María Corina Machado dice, pónganle fecha a la elección, y por otro lado, Nicolás Maduro dice, la elección llueve, trueno y relampaguee este año. No sabemos cuándo, pero ¿qué importancia tiene esa fecha? Porque me parece claro que 2024 es un año electoral. Por más que no exista la fecha, hay que prepararse, ¿no? para la elección. Por supuesto, hay que prepararse, pero hay que planificar. Pero claro, ¿cómo planificamos? Lo conversamos al regreso de la pausa con Daniel Santolo. Recuerden que también leemos sus comentarios en las redes sociales, @primerapágina, @Globovisión.